Si eres colombiano, muy seguramente has escuchado hablar del ICBF. Fue fundada con el propósito de dedicarse a la protección y a impulsar el desarrollo de nuestra infancia y de la familia colombiana. Esta gran institución, porque debo decir que es un ente muy grande y muy importante, fue creado en 1968 durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo. Y se empezó a pedir el 2% a las empresas del sector público y privado como apoyo para llevar a cabo la misión de la institución. Todos esos programas e iniciativas que ellos tienen han creado también programas muy importantes para lo que es la nutrición de los niños. Dentro de ese programa crearon un producto bastante interesante que es la Bienestarina. No sé si la conoces. La Bienestarina es un producto que tiene unas características nutricionales muy completas que pueden suplir todo lo que el niño necesita para un desarrollo óptimo. Dentro de los programas que ha creado el ICBF para ayudar a las familias con menores recursos económicos están los hogares de paso y los hogares comunitarios. Y de esos es que te voy a hablar, porque tuve la experiencia yo misma de haber sido madre comunitaria. Fue una experiencia que quiero compartir porque no sé cuántas madres comunitarias cuenten su experiencia en YouTube, pero me parece interesante poderles compartir la experiencia. Ya les digo, siendo una experiencia personal, es subjetivo lo que les voy a contar. Ya ustedes podrán hacerse un concepto de los hechos, de todo lo que sucedió. Eso fue en el 2002, cuando mis hijos estaban pequeños. Y yo en ese momento debía trabajar, pero no quería dejar solos a mis niños. Es algo que es una realidad de muchos colombianos. Entonces yo veía que una vecina mía tenía un jardincito, que en realidad no se les dice jardín infantil, son hogares de bienestar familiar. Y a mí los niños siempre me han encantado, me gusta mucho el mundo de los niños. Pude, digamos, llevar a cabo con mis propios hijos. También pude explorar esa parte mía como pedagógica, que me gusta mucho contar y sobre todo contar historias, contarles cuentos, enseñarles, y tengo mucha paciencia con los niños, de tal modo que yo dije, ¿y por qué no? Es algo que me gustaría hacer. Pero yo no tenía una profesión como pedagoga, no había hecho un estudio de preescolar. Entonces empecé a averiguar y una vecina muy gentil me comentó, ella también realizaba esta labor. Y yo veía a sus niños y me gustaba muchísimo la labor que ella estaba realizando. Le pedí que me ayudara. No es fácil entrar, o al menos yo estoy hablando de esa época, no sé si las cosas hayan cambiado. Si tú tienes otra experiencia, la puedes compartir con nosotros, me encantaría. Cuando yo quería ser madre comunitaria me di cuenta de que era muy difícil entrar. Tuve que inscribirme para aplicar. Hice un curso. Me acuerdo que éramos varias que queríamos todas tener un hogar comunitario en nuestra casa. Entonces empezamos a hacer un curso. Allí te dan principios básicos de cocina, de manipulación de los alimentos, te enseñan principios básicos de la higiene de los alimentos, de la casa, te dan también nociones de psicología. Estamos hablando de que es un sector social con una educación más bien baja, o sea, las madres comunitarias generalmente no es un grupo socioeconómico de alto nivel. Estamos hablando de términos económicos y también de estudios superiores.
porque precisamente el programa fue creado para apoyar tanto a las familias que necesitan que cuiden a sus hijos mientras trabajan y no tienen con quién dejarlos y no tienen la posibilidad de pagar un jardín privado o mucho menos una niñera, y también como ayuda para la familia que necesita un ingreso y puede cuidar a los niños. Entonces se crea esa figura madre comunitaria, porque es como una madre para la comunidad de los padres de familia que dejan allí y confían a sus hijos a esta persona. Cuando yo terminé el curso estaba muy ilusionada, arreglé mi casa, decoré, hice murales, puse muñequitos por todas partes. Yo me imaginaba mi casa llena de niños jugando y riéndose y felices, o sea, yo estaba ya en las nubes y hasta me conseguí un equipo de sonido para ponerles colorín color radio, porque en ese tiempo colorín color radio era lo máximo y no sé si exista todavía, no lo sé, ya me contarán ustedes. Y yo ya estaba lista, de hecho hasta pude hacer un baño para los niños, un baño especial para que ellos tuvieran el acceso fácil a este baño, porque también debo decirles que hay unos requisitos. Si tú quieres aplicar para que tu casa se convierta en un hogar comunitario, debe tener unas medidas especiales, unos espacios, debe tener buena ventilación, debe ser seguro sobre todo. Pero esto, digamos, en la práctica a veces no era tanto, o al menos yo vi que las otras casas no cumplían con ciertas cosas, entonces pues digamos que es una cosa bastante relativa, no sé por qué, pero con esto, bueno, yo digo lo que vi, lo que pude observar. Cuando llegó el comité que tenía que autorizar el hogar, llegó a mi casa, llegó un grupo de señoras muy serias, entraron, miraron todo así y pues yo estaba muy nerviosa, estaba bastante agitada, el corazón me latía a mil, porque yo sabía que dependiendo de su juicio, o al menos eso fue lo que me dijeron, tendría o no tendría el hogar infantil. Cuando ellas vieron todo lo que yo había decorado y había hecho, un poco se burlaron un poco de lo que había hecho, o sea, hicieron comentarios sarcásticos, me hicieron sentir bastante mal y luego dijeron: señora, usted se montó al caballo antes de ensillarlo. Es un dicho más o menos así, de pronto con otros términos, pero más o menos esa era la idea. Y me dijeron que no creían que me lo fueran a otorgar a mí y se fueron. Ustedes no se imaginan lo mal que estuve, yo lloré bastante después de eso y a mí se me vino el mundo encima porque yo estaba súper ilusionada y no sabía cómo funcionaban las cosas. Después más o menos de unos 15 días que yo ya había perdido toda la esperanza de tener mi hogar infantil, recibo una llamada al teléfono y me dicen: vea, tiene que dirigirse inmediatamente en un taxi para ir a recoger su dote en tal dirección. La dote es los objetos de un hogar infantil que se estaba cerrando. Yo no entendía muy bien qué estaba sucediendo, yo solo tomé el taxi, hice lo que me dijeron, llegué al lugar y vi que había un montón de cosas en el andén, sillas, mesas rotas, juguetes, pero no sé si llamarlos juguetes, eran cosas bastante terroríficas, o sea, muñecos sin cabeza, estos sucios y feos y destruidos. Yo sé que los niños cuando juegan pues tienen que un poco, claro, la manipulación de un niño, de un juguete, pues sí, deja su huella, pero a veces me parecía que era tanta la destrucción que llegué a pensar hasta maliciosamente que de pronto había habido ahí una mano más fuerte con estas cosas, pero bueno, estaban destruidas, las sillas sin patas, peladas, no tenían casi ya color, como si las hubieran rayado con algo metálico, o sea, estaban en unas condiciones que a mí me dio, fue dolor
pensar que los niños que estaban allí usaban esos artículos. Eso fue muy miserable. Hasta el taxista me dijo, señora, ¿esto es lo que usted va a usar para su jardín? Oh, Dios mío. Yo me llevé eso a mi casa, pero pudo más la felicidad de haber recibido yo la autorización, porque eso, aunque no me lo manifestaron oficialmente, quería decir que el jardín ahora era mío. Ya después me dijeron que el nombre del jardín era Sueños e Ilusiones, y cuando me dieron ese nombre yo dije, es fantástico, me encanta. O sea, yo hubiera querido darle el mío de mi fantasía, el nombre, pero me encantó el nombre que ya tenía, entonces fue lindo. Y bueno, yo dije, vamos a arreglar esto. Escogí los jugueticos que estaban como más usables, y el resto pues tuve que desecharlo porque realmente no se podría usar, era imposible, era peligroso también que los niños los usaran. Y empecé a reconstruir las sillitas, las mesas. Me pareció increíble que hubiera un tamaño de sillas así, eran chirriquiticas, parecía para enanitos. Era muy lindo, entonces les pinté personajes de Walt Disney. Ya viendo cómo se iban transformando las cosas, yo empecé a ilusionarme de nuevo y a estar muy contenta. Yo alisté todo, yo preparé el espacio, todo, y ahora el siguiente reto era que si yo no lograba conseguir al menos 3 niños para iniciar, no me abrían el jardín. ¿Qué significa esto? El cupo máximo, al menos en ese tiempo, eran 8 niños. Y yo debería reunir al menos 3 niños para iniciar, porque significa que en la zona se requería un jardín. Yo entré en pánico porque no sabía de dónde iban a llegar niños. Yo no había hecho una publicidad o algo así porque pues ya estaba convencida de que no me lo entregarían. No me preparé para poder hacer publicidad. Y yo no era muy popular en el barrio, en el sentido de que yo no soy una persona muy amiguera, de estar en contacto con los vecinos todo el tiempo. En ese sentido sí era un poco reservada, de modo que no sabía de dónde iban a llegar los niños. Pero mi vecina queridísima me dijo, no te preocupes, yo te llevo mis hijos, que con ellos llenas el jardín. Ella tenía 2 niños, después otra vecina me llevó su hija, y cuando ya menos pensaba, ya había ocupado los 8 cupos y tenía una fila de padres en espera para más cupos. Fue increíble, fue maravilloso, fue una experiencia que repetiría 1000 veces en mi vida, aunque hubo momentos duros, y es bueno que ustedes conozcan cuáles son las cosas que tiene que vivir una madre comunitaria. Pero debo decir que me metí en el rol y surgió de mí esa capacidad también de transmitirle a los niños el amor al cuento, al juego, al respeto del otro, al respeto hacia sí mismo. Pude aplicar en ellos lo que había aprendido como mamá. Tiene uno que aprender un poco a no inmiscuirse demasiado sentimentalmente, porque se sufre bastante. Una madre comunitaria se entera de que de pronto un niño no recibe suficiente amor en su casa, o hasta hay cosas delicadas como maltratos, por ejemplo, y una madre comunitaria se puede ver envuelta en situaciones hasta de peligro, porque a veces se puede ver amenazada si denuncia o alguna cosa así. Afortunadamente en mi jardín, pues yo lo llamo jardín, o en mi hogar comunitario, no hubo nunca una situación así extrema, pero sí pude notar situaciones bastante tristes, como por ejemplo algunas madres solteras que me dejaban su bebé y llegaban, o sea, la dejaban tipo a las 7 de la mañana y no volvían hasta las 10 de la noche.
situaciones en las cuales uno tenía que llamar a los padres, mira, aquí está tu hijo, a qué horas vas a recogerlo, el niño te extraña, el niño no está feliz ya a esta hora aquí. Dejaban los bebecitos sin los teteros, sin los pañales, padres descuidados, también en el aseo, en cosas. Pero hubo algo también que noté, y es que la madre comunitaria, en ese caso yo, pude educar a algunos padres, entre comillas, porque ellos ya iban viendo que cuando yo les entregaba a los niños peinaditos, limpiecitos, yo los arreglaba tanto que cuando llegaban ellos se sorprendían, entonces empezaron a tener más escrúpulo y en la mañana me los llevaban impecables, hasta empezaban a perfumarlos. Y eso fue tan bonito ver el cambio de muchos padres, cómo ellos solo con el ejemplo reaccionaban y mejoraban en su gestión como padres. Quise ofrecerle a esos niños algo mucho mejor de lo que yo le estaba ofreciendo. Yo ya estaba pensando en hacer proyectos tipo como una ludoteca ahí en el jardín, ya estaba mirando cómo podría gestionar contactos con piscinas para llevarlos periódicamente, con el cine. Yo ya quería hacer salidas, no solo, digamos, quería estimular en los niños y que tuvieran esas experiencias y estímulos que tenían niños que sus padres tenían la posibilidad de darles ese tipo de experiencias. Yo quería que mis niños las tuvieran también, pero me estrellé con la realidad. No tenía los medios en ese momento, no tenía los medios económicos, físicamente tampoco podía hacer muchas cosas que quería hacer. Mi casa tampoco ofrecía esos espacios, mi casa era diminuta. Pero miren, yo en mi casa me inventé un sistema que era crear espacios imaginarios. Por ejemplo, yo le decía a los niños, esta es la zona de la literatura, aquí vamos a leer cuentos. Esta es la zona de los disfraces, y puse ahí unos disfraces que recogí con amigos, familia, vecinos, y nos disfrazábamos y les enseñaba roles a través de estos disfrazarse, ¿no? Esta es la zona del cuento, esta es la zona de los libros y así. Y resulta que la casa no tenía zonas, era igual, todo el espacio era el mismo, pero se creaban estos espacios imaginarios que los niños asumieron también, que los niños son increíbles, porque ellos son maquinitas de imaginación. Y si uno les da un poquito de cuerda, ellos vuelan, responden y asimilan muy bien este tipo de cosas. En una ocasión me llegó una señora que nunca olvidaré. Ella vendía empanadas en la calle y me llevó un chiquitín. Y me acuerdo que este chiquitín tenía problemas de movilidad, de lenguaje, estaba bajo de peso. El niño tenía una motricidad pésima y parecía enfermito, pero no se sabía ni de qué. Ella nunca lo había llevado a un médico. El niño poco a poco fue cambiando. Al principio era agresivo porque era su modo de comunicar. Él le pegaba a los otros, les arañaba, pero era un modo de comunicar, no conocía a otro. Y el niño empezó a cambiar poco a poco y le enseñé a ir al baño, le enseñé a limpiarse, le enseñé a comer autónomamente, no sabía tomar la cuchara. Estamos hablando de un niño más o menos de 6 años. Un niño responde muy rápido a estos estímulos, pero también un niño se puede dañar de una manera muy fácil quitándole esos estímulos, quitándole el afecto, quitándole la motricidad, quitándole la autonomía, privándolo de expresarse. Es muy fácil arruinar a un ser humano, desafortunadamente. Y esos dos lados de la moneda los tenemos en los jardines, porque así como hay madres comunitarias muy buenas que llevan años allí y que han hecho una labor increíble, que esos niños después regresan para abrazarlas y las quieren mucho, hay otras que no.
Entonces, allí los padres y la comunidad debe estar muy pendiente de qué sucede. Bienestar ha provisto un programa muy bueno en el cual a las madres comunitarias les dan un menú diario para alimentar a los niños de manera equilibrada. O sea, no es que la madre comunitaria dijo, hoy hago un sancocho, no, no funciona así. Ellos proveen un menú de ingredientes específicos y ellos proveen esos alimentos. O sea, para hacértelo más claro, a las madres comunitarias se les da un mercado semanal y se les da ese menú para que se rijan dentro de ese menú, porque ese menú está pensado por nutricionistas profesionales para dar al niño los suficientes nutrientes para su desarrollo óptimo, según su edad, su todo. Ellos tienen en cuenta hasta la región, todo. Es algo muy bien diseñado. También hay constantes capacitaciones a las madres comunitarias. Se les enseña desde culinaria hasta cosas muy prácticas y muy actuales. Es algo muy positivo. O sea, la misión del ICBF es espectacular, que si viviéramos en un mundo ideal y todo eso se cumpliera a cabalidad sin ningún contratiempo humano de tipo negativo, sería espectacular. El problema es que los seres humanos, así nos den cosas muy buenas, las podemos hacer mal. Y ahí está que ha habido accidentes mortales de niños dentro de los hogares infantiles. Hay niños que se han ahogado en las albercas, tener una alberca con agua. Seguramente el Instituto de Bienestar no, digamos, tiene tantas actividades y cosas que los funcionarios seguramente no pueden ir todos los días a ver qué sucede, pero sí se requiere mayor vigilancia, sí se requiere más prevención, porque estas cosas no deben suceder. Yo digo, por sentido común, uno no debe tener una alberca llena o un balde con agua lleno donde hay un bebecito, porque un bebé se puede ahogar, y de hecho ya sucedió. Desafortunadamente el bebecito se cayó en el balde y no pudo salir. En segundos se nos muere un bebé. Entonces, o se tragan un juguetico muy pequeño, un objeto, cualquier cosa. Es muy delicado, de manera que es una labor bastante de mucha responsabilidad el ser madre comunitaria. Yo todavía me acuerdo de nombres de niños y me encantaría que ellos pudieran reconocerme con este video y me saludaran, o sus padres. No creo que los niños se acuerden, pero me acuerdo mucho de Josie Michelle, me acuerdo de Mateo, María José, me acuerdo de Maribel, de Cristian, de Santiago, de Danielita, Camila. O sea, yo esos niños los tengo muy presentes en mi mente, me acuerdo mucho. Me acuerdo que mi hermana mayor me donó una casita de esas plásticas de juguete que son muy bonitos, que ponen en los parques infantiles, y todos se metían allí y se escondían de mí. Cuando yo llegaba, no sé cómo hacían todos allá adentro, pero yo veía que los ojitos me miraban desde las ventanas y eso me hacía reír mucho. O sea, ellos me dieron mucha alegría. Me llenaban muchísimo esos pequeñitos y me enseñaron muchas cosas, y me da mucha nostalgia recordar. Y para concluir el video, espero contar contigo, que regreses, que veas mis videos, tal vez encuentres alguna información que te sea útil, que te agrade, y si te ha gustado, podrías dejar tu like e inscribirte para continuar en contacto. Hasta pronto.